Muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando y si pueden ver la presentación. Hola, profe, buenos días. Sí, señora. Yo no los escucho. Ok, ahora sí los escucho. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase. Hoy vamos a abordar, digamos que el 50% de nuestra temática en cuanto a culturas. El otro 50% lo veremos ya la otra semana, pues la siguiente clase. Estoy acá revisando. Es que el día de hoy, de todos los grupos que tengo asignados, el único que sí tenía enlaces de acceso eran ustedes. De resto, estoy acá todavía charlando con los de sistemas porque no me habían generado los accesos. Entonces, regálenme por favor un segundo. Les respondo a ellos porque estoy desde temprano en ese tema y ya iniciamos. Bueno, recuerden que yo les había dejado a todos ustedes una tarea y era precisamente investigar un dato, digamos que curioso, un dato, digamos, llamativo sobre alguna cultura internacional. ¿Sí? Entonces quiero, mientras respondo acá el mensaje de las personas de sistemas, porque ya me enviaron todas las claves y estoy segura que si no se las envío ya a los estudiantes, no me van a llegar al examen final ahorita a las 11. Entonces, regálenme un segundo mientras soluciono esto y mientras tanto, quienes me hicieron la tarea, por favor, pueden ir haciendo esa investigación. Voy a preguntarles a uno por uno qué investigaron al respecto. Listo, regálenme 2 minutos, por favor. Profe, Dime, profe, buenos días. Qué pena, una preguntita cuéntame. antes de que se me olvide. ¿El producto que estamos haciendo del Ujú, simulador de costos sí, es individual o en CIPAT? ujú. Todo es en cifras. Lo único Ah, que ok, hace el profe, si está ahí individual es el en el producto guión cero y aparece. el examen final. Listo, profe. No, ok. Ay, profe, y con ¿En dónde respecto aparece? a lo, pues yo lo vi en el guión, me parecía individual, por eso me generó como la inquietud. Dije, voy a preguntarle para cualquier cosa, pues conversar con mi compañero de CIPAS. Pero en el cronograma te aparecen CIPAS. No, no, señora, era en Ah, el ok, guión, por pero en eso el me generó la cronograma te duda. aparecen CIPAS. Sí, señora. Sí, No, no, pero me refiero al cronograma que yo les dejé publicado. sí, sí, en ese aparecen cifras, sí, señora. Yo hablaba era de que en el guión El aparecía cronograma como en el que yo les individual. dejé. Ah, ok. Sí, ahí me aparecen cifras, pero es que Ah, es ok. en el No, guión, entonces entonces por eso guíate me generó por el la duda. cronograma siempre. Ah, ok. Ah, bien. Ah, Profe, ok. y respecto a lo que estaba diciendo de las Ok. culturas, hubo un dato que Bueno, me pareció bastante dime. interesante.
Pues con respecto pues una cultura, pues, no sé, para mí Sí. como extraña, y es esta celebración en México del Día de los Muertos. Hablan que colocan altares, colocan alimentos y esperan como que ese día que lo celebran el 1.º y el 2 de noviembre, Ujú. esperan que como que los espíritus vengan y se alimenten de esa comidita que ellos ponen. Ven, bueno. ¿Qué más datos curiosos encontraron los demás de culturas? Buenos días, profe. Profe, pues yo busqué uno que, digamos, en Hola, Luxemburgo, buenos días. el hecho de que allá es curioso y es obligatorio que tienen que Ujú, llevar 15 euros por alguna posible multa. Entonces, siempre tienen que llevar eso por si algo previsto llega a pasar y genera una multa. Y en otra que me pareció raro es que en Indonesia, por ejemplo, acá se consigue el café pues por medio de cosecha normal, ¿sí? Y aún así es un poquito infravalorado. Y en Indonesia, sí. el café más caro es un Mm, kopi luwak que se consigue por medio de las heces de un animalito. ujú, ujú. Porque entonces le dan al elefante, digamos, el café, los granos de café para que se los coman y en realidad, digamos que el organismo no los deshace, no los daña. Y cuando el elefante, pues digamos, bota las heces, ahí están todos los granos de café, pero ya tienen un sabor totalmente distinto. Entonces ya Y toman ese es café como y le también terminan de parecido hacer como como tal el un proceso del mapache. sabor. Es espectacular y es el café más costoso del mundo. Y también es como un Ah, animalito que es también de como otro un animal, mapache, vea, algo sabía de así. los elefantes, no sabía de otro animal. Sí. ¿Ves? Ah, bueno, algo nuevo. No, no sabía de ese otro animal. Muy bien. Bueno, por aquí tiene la manita levantada, Heidi. Buenos días, profe. Bueno, yo averigüé sobre la cultura india. Allá están Buenos divididos en días. castas, entonces cada persona Ujú, es tratada de manera diferente, según su sexo, según la edad, según la ujú, ocupación y según la religión. Entonces los tratan de manera diferente. Y es común comer con la mano ujú, derecha. Allá comer con la mano izquierda es un acto de impureza. Mentiras, con la mano derecha. O vea, sea, ese comer dato con la no me mano lo izquierda es sabía, impuro. el de la mano. Sí, Sí. sí, señora. Ah, ok, ese siempre debe ser con la derecha. Sí, Buenos días, señora. Bueno, muy profe. buen dato. ¿Quién más nos trae datos? Hola, Carolina. Profe, hola, profe, buenos días. Yo leí que, por ejemplo, Cuéntanos. en Panamá las propinas están prohibidas por ley. ¿Me escucha, profe? Ujú. ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho. Que en Sí, Panamá señora. las propinas están prohibidas por ley. Y también que Marruecos es un Ujú. líder mundial en el uso de energías Ok. renovables. Entonces ellos dicen que tienen una estrategia bastante fuerte que les permite suministrar más del 50% de su energía eléctrica mediante fuentes de energía renovable en el 2030. Ujú. Sí, de hecho, también otros que son pioneros en eso es esto, Países Bajos. Bueno, ¿algún otro dato curioso? Bueno, Hola, profe, buenos días. ¿quién me falta? Buen día. Hola, profe, buenos días con Julie. Creo que le llega nuestra voz un poco, unos segundos después. Sí, te estoy escuchando, Julie. Esto, Como bueno, profe, tarde. Sí.
pues decirle que la cultura que es muy bonita y que pues es nuestro país. En nuestro país suceden muchas cosas, nosotros celebramos por todo durante el año. Creo que el país que más festivos tiene y el que más celebra, que el Día de la Madre, que el Día de Amor y Amistad, que el Día de los Niños, que Halloween, o sea, nosotros como que alrededor del mundo nos basamos en las celebraciones alrededor del mundo para hacerlas nuestras. Incluso durante el año en las diferentes ciudades, siempre, todos los meses, hay una feria o festival. Iniciamos en enero con las ferias en la zona costera, Barranquilla, incluso llegamos a diciembre celebrando ferias en los diferentes pueblos. También las culturas que manejan las personas del campo, que eso es una tradición que no se debe perder, moler el maíz, sembrar las propias huertas, tener sus propios cultivos, pollitos, cerdos. La forma y la gastronomía de Colombia es incomparable y es inimitable en cuanto a nivel mundial. Para mí el mejor café y la mejor comida está en Colombia. Entonces es una cultura que en comparación a las demás, que para nosotros son raras, porque por ejemplo, su merced nos decía, en la India no se consume carne, ¿cómo vamos a ir a exportar vaca, ganado? Si nunca nos va a ir como mal, antes vamos a quedar terrible con ellos. Pero Colombia tiene muchas culturas que hay que explorar y conocer. Tenemos mucha población indígena, tenemos muchos guayús, muchos tipos de poblaciones que sería muy bueno explorarlas y créame que no alcanzaríamos porque tienen muchas creencias y muchas formas, incluso en la selva colombiana donde existen muchísimas personas o tipos de etnias, ellos tienen trucos, secretos, curas, remedios, etcétera, que yo creo que a nivel mundial difícilmente lo tienen. Sí, señora, tienes toda la razón. Creo que la señal sí está llegando un poquito tarde. Esto, si de pronto me llegan a escuchar entrecortado, me avisan para apagar la cámara porque realmente desde ayer ha estado, yo creo que el clima ha afectado mucho el internet porque desde ayer ha estado muy intermitente. Digamos que funciona, pero a veces como que se baja mucho la velocidad y se escucha entrecortado. Entonces, si se llega a escuchar entrecortado, me avisa. Bueno, ¿quién más falta? ¿Quién más nos trae datos Buenos días, culturales? profe. Buenos días, profe. ¿Me escucha? Hola, Nancy. Bueno, profe, yo investigué que en China es común Sí, sorber ese señora. ruido al comer, ya que si no se hace ese ruido, la comida no sabía rico. Y también encontré que en Namibia la lluvia es una razón para celebrar y las familias se reúnen en las calles para bailar y celebrar la llegada del agua. Vea, pues ese último dato si no lo conocía. Vamos a aprender muchísimos datos nuevos hoy con este tema, digamos que pues a lo largo de esta clase y la siguiente. Porque hay demasiada variedad, ¿sí? Digamos que lo vamos a ver, digamos que todos los aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto al tema cultural, pero ya la última clase, que es la siguiente, sí nos enfocaremos, digamos que en varios países para conocer, digamos que ciertas costumbres en el momento de realizar principalmente negocios, ¿sí? Entonces vamos a ir como de lo general a lo particular. Pongamos a iniciar el día de hoy. Quiero que miren esta imagen, ¿sí? Y básicamente cuando nosotros vamos a analizar una cultura tenemos que tener en cuenta estas tres preguntas. ¿Quiénes somos, cómo vivimos y cómo trabajamos? Y eso es lo que entramos de alguna forma pues a analizar en los otros países en el momento en que vamos a realizar algún tipo de negocio internacional. Miren, por ejemplo, este saltamontes que en Estados Unidos es considerado una peste, en China es una mascota y en Tailandia viene siendo un aperitivo, ¿sí? Entonces, dependiendo, pues, la cultura, lo que en realidad, digamos, lo que hacemos y el cómo, digamos, manejamos o interpretamos ciertos aspectos, pues, normales de nuestra vida o cotidianos. Sí, no solamente con el tema de los animales hay, digamos que una gran variación, sino también en nuestro día a día.
Entonces, si ustedes el día de mañana no tratan desde su profesión en entender cómo piensan, actúan y viven las personas en cada uno digamos, de la zona donde estén, porque muchas veces hay diferentes culturas incluso en el mismo país, ¿sí? A veces ni siquiera, y ahorita en lo que comentaba su compañera sobre Colombia, ustedes se pueden dar cuenta que es así. Acá, dependiendo pues la zona del país donde nos encontremos, hay diferentes, digamos, costumbres, ¿sí? Y puede variar un poco la cultura. Entonces, ese entorno cultural en el que nos desenvolvemos o desenvuelven las personas tenemos que conocer. Vamos ahora a iniciar hablando de la cultura árabe. ¿Qué sucede? En esta cultura, digamos que la familia es el centro y es lo más importante, es el gran elemento de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, hay un rol de género bastante marcado, incluso hay un rol de gente mayor y ese proceso de toma de decisiones. En esta imagen, por eso ustedes lo que ven son hombres, ¿sí? Porque allí son ellos quienes en realidad, digamos que toman las decisiones de la familia. Se considera en este país que en realidad se debe respetar la edad, que la sabiduría y básicamente esa autoridad para tomar decisiones la tiene la gente mayor. Es principalmente, digamos que personas mayores a 60 años y los hombres, por eso se consideran los patriarcas, digamos que de las familias, ¿sí? Ellos son los que trabajan fuera de casa, los que proveen todo, los que se encargan de proteger y como gerenciar los negocios. En cambio, a las mujeres allí sí les toca quedarse en casa y digamos que las decisiones que las mujeres pueden tomar son netamente lo que tiene que ver con el hogar, dentro del hogar. ¿Sí? Lo que sucede como tal en la casa. Otra cosa a tener en cuenta de esta cultura árabe es que cualquier tipo de decisión que tomen, digamos que los hombres, ¿sí? O digamos como los miembros de cada grupo, es precisamente según lo que diga el Corán y el Sunán. ¿Qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado del Islam que contiene la palabra de Dios, por eso allá hablan es de Alá y que es revelada precisamente bueno, según la historia, este libro fue revelado por Mahoma, que es el profeta fundador del Islam. Y el Sunnah es el libro de normativas de formas de vida para los musulmanes y está inspirado precisamente en las predicaciones de Mahoma. Entonces, digamos que la base para cualquier tipo de decisión es precisamente el consultar estos libros. ¿Qué quiero que vean acá? El ranking de valores culturales, cómo hay esa variación en diferentes países. Si ustedes, por ejemplo, revisan, en Estados Unidos se habla demasiado de la libertad, de la independencia, de la igualdad, del individualismo, de la competitividad y de la eficiencia. O sea, esos son básicamente los valores que rigen a las personas en este país. ¿Sí? Pero si miramos en Japón todo tiene que ver con el sentido de pertenencia, todo tiene que ver con el trabajar en grupo, que haya armonía en grupo, que todo se haga de forma colectiva. La edad es importantísima, o sea, si acá en Estados Unidos piensan que los jóvenes son como digamos lo mejor para una organización porque traen ideas nuevas y creativas, en Japón es todo lo contrario, porque se piensa que la edad es la que tiene el conocimiento, la sabiduría, así como pasa en países árabes, ¿sí? En Japón todo es un consenso en grupo, todo es cooperación, por eso es que allá no se ve, pasa similar a China. Allá no es la competencia como acá, o sea, aquí usted tiene una empresa de ropa y resulta que hay otra empresa de ropa y eso es una guerra de estrategias y en realidad el ocultar el que la competencia no me copia a mí el diseño y digamos que es como esa protección a que nadie de la competencia sepa cómo hago yo las cosas para mantenerme como competitivo y es como la forma en cómo lo pensamos acá y actuamos en cuanto a los negocios. Pero en Japón o en China pasa todo lo contrario. Si ustedes se ponen a revisar, allá hay demasiada colaboración. O sea, incluso si su competencia está necesitando ayuda y necesita el dato de un cliente para alguna cuestión, y usted sí conoce a ese cliente y tiene negocios con ese cliente, no importa que sea su competencia, usted le da el dato a la competencia.
Allá todos se apoyan independientemente de que sean empresas de la misma industria y no hay esa competencia como tan desleal que a veces surge en nuestro país, ¿sí? Y en otros países también como Estados Unidos. Entonces, digamos que en Asia en realidad es esa perspectiva de que apoyémonos, no importa si todos estamos detrás de los mismos clientes, pero colaborando nos salimos todos adelante, ¿sí? Mira, acá Julie dice que en Medellín pasa también eso. Entonces, miren cómo los comerciantes se apoyan entre ellos, o sea, cómo puede desde Colombia variar mucho esta perspectiva. Sí, y yo creo que por eso es que al país le va tan bien. Miren que por lo menos, bueno, ustedes son no me acuerdo en qué ciudad están ustedes, pero pues yo también vivo en Santander. Y si ustedes se ponen a mirar, acá llega mucho paisa que en realidad le da muy bien con los negocios, porque el paisa es muy organizado y no se pone a mirar entonces qué está haciendo la competencia, pues para actuar, ¿no? El paisa llega con su estrategia, su foco, se organiza y, mejor dicho, tiene la visión que no tienen los demás, ¿sí? Entonces, aquí es todo lo contrario. Acá en Santander, como lo dice su compañera, sí surge a veces mucha envidia, no digo que todo el mundo, pero sí pasa. Entonces, miren que esta diferencia también se ve demasiado marcada en otros países. En cuanto a los países árabes, entonces, todo se trata de la seguridad familiar, de esa armonía familiar, de esa guía parental, porque aquí todo es los ancestros, mi padre, mi abuelo, y realmente como que va surgiendo ese rango de respeto de acuerdo a la edad. También hay ese sentido de autoridad y de devoción. Entonces, miren que son totalmente distintos los valores culturales que podemos ver enmarcados en estos países. Y esto es simplemente un pequeño ejemplo, ¿sí? Porque en realidad, si esta tabla la revisáramos para 10 países, también notaríamos la diferencia. Bueno, aquí tenemos los elementos que más se marcan en una cultura y que se entran a analizar desde el momento en que queremos pensar en esa alternativa de incursionar en ese mercado internacional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los valores y las aptitudes de ese país, la estructura social de ese país, el lenguaje, la comunicación y la religión. Vamos a ir profundizando en estos aspectos, pues también con algunas variables a analizar y algunos ejemplos. En primera instancia, aquí tenemos el idioma. Sí, miren que el idioma realmente, como lo dice acá, ayuda a definir la cultura. Sí, muchas veces el idioma tiende a ser como eso que marca también la diferencia y a lo que nos toca adaptarnos en el momento de hacer un negocio. Y hay culturas o hay países donde pues se maneja más de un idioma, como pasa en Canadá, ¿sí? Hay personas de habla inglesa y hay personas de habla francesa. Entonces, realmente es cierto que esto puede generar de pronto algunos desacuerdos, pero de todas formas, digamos que es una gran ventaja en el momento de hacer negocios, ¿sí? En España, miren que una minoría aún habla vasca, que es esa cultura, es propia de esa cultura distintiva que siempre ha luchado como el Estado a tener esa independencia del habla hispana. Y durante décadas ha surgido esto y por eso ustedes en España si van a un metro o a cualquier, digamos, zona pública, siempre van a encontrar en español, en vasca e incluso a veces en inglés. Sí, sobre todo en inglés es para los extranjeros porque pues igual es Europa, ¿sí? Entonces, quiero que conozcan algunos datos curiosos sobre el idioma como difusor y estabilizador de la cultura. Miren que a veces, digamos que no sabemos lo importante que es nuestro idioma, digamos que menospreciamos a veces el español porque siempre nos han inculcado que el idioma más importante es el inglés y que es el idioma de los negocios y por eso desde pequeños como que ese segundo idioma siempre ha sido el inglés, ¿verdad? Pero realmente hay 44 países que hablan inglés, hay 27 países que hablan francés y mire que el español está de tercero porque hay 20 países que hablan este idioma. Entonces el español no es un idioma, digamos, como tan obsoleto, como tan
digamos, poco importante como a veces lo percibimos, todo lo contrario es muy importante. Una de las cosas que a mí siempre me causó curiosidad digamos, en países como Rusia, bueno, ahorita toda esa zona está en guerra todavía, pero pues hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de viajar por allá, yo en realidad no encontraba, por ejemplo, en un metro, en un bus, por ejemplo, alguien que me diera una indicación en inglés, pero sí encontraba alguien que me diera una indicación en español. Y uno decía, pero en Rusia, y sí, porque en esos países lo que menos quieren es hablar inglés realmente. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando el español entra a tomar fuerza y creemos que por lo menos en Europa, que todo el mundo pues hable inglés, uno dice, uy, no, pero acá cómo sobrevive uno en español y no, en realidad no encuentra muchísima gente que habla español. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que sí, es verdad que nuestro idioma está posicionado entre los idiomas pues más importantes también en el mundo. ¿Sí? Digamos que aunque el inglés se considera ese lenguaje comercial o así se considera, los países angloparlantes representan solamente el 40% de la producción mundial, ¿sí? Adicionalmente del inglés, pues han surgido, digamos que una mezcla de palabras con otros idiomas y por eso a veces hablamos del famoso Spanglish, porque se ha convertido, digamos, como en una lengua híbrida, pero por ciertos términos que utilizamos incluso nosotros, como Key, James y todo eso. Entonces, digamos que entre una forma a veces como de chiste digamos, de comedia, se han ido generando esas palabras a las cuales denominamos que Spanglish, pero en realidad, pues digamos que han como permanecido a lo largo de tiempo en la cultura, ¿sí? Ahora, esto es el presente, pero la tendencia mundial nos dice que el inglés como primer idioma se va a mantener mientras por lo menos las lenguas de China e India van creciendo, porque si nos ponemos a mirar, los países más poblados del mundo son esos y además con altas tasas de crecimiento económico. Ahora las personas en qué se están enfocando en aprender mandarín, porque quizás el día de mañana no estemos hablando de que Estados Unidos sea la número uno, sino que si llega en algún momento a China a sobrepasarlo, pues ahí miren también cómo va a cambiar la importancia de cada uno de los idiomas. Por eso esta famosa frase de un idioma común entre países es una fuerza unificadora. ¿Qué tenemos que también tener en cuenta? Las comunicaciones. Es verdad que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, cómo nos expresamos, ¿sí? Una cosa es el lenguaje hablado, como estamos en estos momentos, yo aquí les estoy hablando a ustedes, ustedes me comentan, charlamos bien, pero digamos que el lenguaje escrito siempre ha sido un poco más formal, ¿sí? La forma en cómo nos expresamos cuando escribimos es más formal. Pero resulta que también existe el lenguaje tácito, que es el que ustedes ven acá en esta imagen. ¿Qué pasa con esto? A veces lo usamos más que todo por bromas, pero a veces también es una forma natural de hablar o de expresarnos. Digamos, personalmente, a mí siempre me han dicho que yo hago demasiados gestos cuando me expreso, cuando hablo. Y es verdad, yo me paro frente a un espejo y si yo hablo, me doy cuenta que mi gesticulación es demasiada comparado pues con otras personas. Y es algo con lo que hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque este lenguaje tácito, esos gestos que hacemos con la cara, pueden llegar a generar un malentendido o incluso verse de una forma ofensiva, ¿sí? Para otra cultura, ¿sí? Es verdad digamos, pueden existir países que hablen el mismo idioma, pero en el momento en el que las personas que estén charlando de diferentes países incluyan este lenguaje tácito, pues eso, digamos que la interpretación de lo que están diciendo puede variar demasiado, entonces es algo en lo que nos toca tener muchísimo cuidado. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien hasta el momento? Sí, Sí, señora. señora. Ok, gracias. Es que sí está llegando muy tarde la señal. Yo veo que ustedes de una activan el micrófono, pero a mí me llega el sonido mucho después. Bueno,
Vamos entonces a continuar con las religiones. Esto es otro tema, o sea, este tema de creencias y rituales, realmente ustedes saben que hay personas muy devotas, ¿sí? Yo soy de las que digo, y por eso es que, por lo menos en el aula educativa o en ciertas, digamos, reuniones está prohibido hablar de política y de religión porque son temas muy delicados. ¿Sí? Esto puede llegar a afectar el hecho de realizar un negocio por el simple hecho de que usted no esté de acuerdo con la cultura que pues los demás están, digamos, en la ¿qué religión que creen cada una de los, digamos que de las personas. Hace muchos años, pues se hablaban de dos religiones, tres religiones, cuatro religiones, pero es que hoy en día ya eso es como por docena, o sea, hay unas que existen hace mucho tiempo y otras que se han inventado de la nada, ¿sí? Pero igual, independientemente de cómo haya surgido cada religión, tenemos que respetar las creencias y esos rituales que se tienen de cada religión. Vamos a hablar algunos aspectos importantes de las religiones. Lo primero es que hay que definir las actitudes hacia el trabajo. O sea, la religión termina influenciando el trabajo. ¿Por qué? En el mundo occidental apoya el trabajo duro del individuo para glorificar a Dios. Por eso es que existen los protestantes. En el hinduismo se enfatiza el logro espiritual en vez del económico. El Islam apoya el capitalismo, pero enfatiza la obligación del individuo a la sociedad, por eso se habla de actos justos. También es importante tener en cuenta que la religión define ese ambiente de trabajo. Miren que en la India las castas definen los roles en el trabajo. Los musulmanes no permiten a las mujeres trabajar, aunque pues esto ha cambiado bastante. En países católicos, mayores ventas en épocas navideñas. Y hay feriados religiosos que afectan realmente la productividad de la empresa, como nos pasa, por ejemplo, a nosotros en Semana Santa. Bueno, aquí tenemos también que las religiones influyen en las decisiones de los negocios y tenemos algunos ejemplos. No sé si por lo menos ustedes sabían que McDonald's, que es tan famoso y a nivel mundial tiene tantísimas cadenas, no puede servir carne de res ni de cerdo en India porque eso sería ofender a las poblaciones hindúes y musulmanas. Entonces, ellos en realidad tienen allá un menú diferente por esta razón. Ahora, la aerolínea A1, esa línea aérea nacional de Israel, no vuela el día sábado ni el día santo del judaísmo. La religión no lo permite, ¿sí? Y en el Perú, los jueves y viernes santos son días no laborales, salvo para aerolíneas o empresas de turismo y del sector servicios, igual que como nos pasa acá en Colombia. Entonces, miren cómo en realidad pueden haber cambios en esto. Y entre, digamos, esos días especiales de cada religión, pues las empresas paran, ¿sí? La productividad se para, ¿sí? Que sí que para nosotros es un día común y corriente, para otros países no. Ahora, tenemos las prácticas de comportamiento que afectan a los negocios. Hay que pensar y ver demasiado la orientación al desempeño. Miren que en algunas sociedades como Estados Unidos premian mucho más la competitividad y los resultados individuales que esos logros grupales. Sí, que era justamente, esto está relacionado con los valores que veíamos ahorita en una de las primeras tablas. En Japón ocurre lo contrario, todo es cooperación, lo más importante es la antigüedad, se toleran los errores, digamos que predomina sobre la competencia o ese desempeño individual. Sí, siempre, como yo les decía, hay demasiado apoyo en esos países asiáticos. Y también tenemos grupos basados en géneros. Miren que en Arabia Saudita por cada 13 hombres una mujer trabaja. En cambio, en Estados Unidos, por cada 1,2 hombres, una mujer trabaja. O sea, imagínense la diferencia tan impresionante de esta edad. Ahora, ¿ustedes qué creen que sucede en Colombia? ¿Cuál sería la cifra? Sería bueno conocerla porque yo creo que aquí ya estamos prácticamente
en una igualdad. Yo creo que sería como un 1-1. Si Estados Unidos está 1-2 esto a una mujer, pues yo creería que aquí por cada hombre que trabaja también una mujer trabaja. Sí, o por lo menos en los países latinoamericanos, yo creo que básicamente estamos como más o menos de ya muy equitativos en esto. Tenemos también los grupos basados en la edad. Resulta que existen derechos y restricciones, o sea, en temas de empleo, de brevetes, de derecho al voto y demás, pues de acuerdo a la edad, y eso es normal. Aquí también tenemos unos parámetros de acuerdo a la edad para eso. En Estados Unidos y Perú tienen leyes que regulan la venta y promoción de ciertos productos de acuerdo a la edad. ¿Sí? Aquí cualquier persona puede ir a comprar medicamentos sin fórmulas, puede ir a comprar pólvora, puede en realidad, digamos que para el tema del alcohol, pues sí, la mayoría de edad, de los 18 años, pero en otros países, digamos que hay mucha más restricción en cuanto a esto y pues todo está muy marcado pues de acuerdo a la edad. ¿Sí? En Estados Unidos y Bulgaria dan prioridad a los jóvenes cuando el trabajo escasea y en Japón se valora más la experiencia y la sabiduría que se adquiere con los años. Sí, por eso en países como Estados Unidos y Bulgaria es tan difícil que las personas de edad consigan trabajo. Sí, están contratando principalmente a los jóvenes. En Japón es todo lo contrario. Los que tienen a veces problemas para encontrar trabajo, pues son los jóvenes. Los grupos basados en la familia. Miren que en China, sur de Italia, Perú, el núcleo familiar y responsabilidad definen la posición de la persona en un grupo social. Entonces, esos logros individuales terminan pasando como a un segundo plano. Y el punto negativo es cuando los negocios familiares deciden no incluir personas externas que no sean familiares, restando competitividad y capacidad de crecimiento. A lo largo de su formación, me imagino que ustedes en algún momento aprendieron que dentro de los errores comunes que hay acá en Colombia en las empresas, pero principalmente en las empresas familiares, es eso, ¿sí? Y en realidad es muy notorio cuando, digamos, los altos cargos de una empresa las ocupan, son familiares del dueño, ¿sí? Y en realidad se estancan demasiado los procesos porque no hay en realidad ese conocimiento, digamos que esas habilidades no se han adquirido aún y falta demasiada experticia para, digamos, asumir un cargo importante, ¿sí? Y lo tiene la persona por, digamos, esa relación familiar, más no por sus estudios, experiencia, desempeño y demás. Entonces, por eso es que los negocios van bajando en competitividad y se estanca como ese crecimiento. Y es lo que ocurre, pues, en países donde se valora demasiado a veces este tema de la cooperación y la unidad y el trabajar en equipo y que la familia es muy importante. Entonces ahí empiezan a ver, digamos que esa serie de situaciones también negativas. Aquí tenemos la ocupación versus el trabajo. ¿Qué pasa? Resulta que hay ciertas ocupaciones que son percibidas como más prestigiosas que otras a nivel global, ¿sí? Y por eso a veces nos parece más importante un cargo que otro y aquí tenemos también como esa percepción, ¿sí? Que si su trabajo es muy prestigioso, pues lo van a remunerar muy bien y si no lo es, pues en realidad no le van a pagar como tan bien, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que hay algunos países desarrollados donde ciertos empleos de bajo prestigio son efectuados por adolescentes. Y en los países en vía de desarrollo, esos mismos empleos son realizados por adultos debido a la falta de oportunidades y altas tasas de desempleo. Entonces, miren cómo este tema del prestigio y de quién puede ocupar esos trabajos que a veces tienen poco prestigio varía tanto dependiendo pues como esté, digamos, nuestro país, ¿sí? Y aquí sucede eso. Aquí a veces, digamos que el adulto mayor que no encuentra, digamos, oportunidad es el que tiene, digamos, que esa tasa alta de desempleo y al que le dan ese trabajo con menos prestigio. Sí, así haya tenido pues la super experiencia a lo largo de su vida. En algunos casos ocurre, ¿sí? Digamos que aquí se ve un poco como de las dos cosas, pero
pero digamos que hay países donde sí está muy marcado eso. También tengamos en cuenta que ciudadanos en Estados Unidos son más emprendedores e inician negocios propios. Y en algunos países europeos se prefiere trabajar para alguien, ¿sí? O sea, depende realmente de una empresa. ¿Y esto a qué se debe? Pues a esos valores culturales que veíamos al inicio en la tabla, a ese ranking de valores culturales, ¿sí? Porque en Estados Unidos usted no ha terminado, ha llegado a la mayoría de edad y ya sus papás les están sacando la casa, independícese y trabaje y monte su negocio. Y digamos que es como los educa, ¿sí? En cambio, acá en Colombia, entonces en realidad se está creando más la percepción es que usted trabaje para una empresa, ¿sí? Y si usted cumple la mayoría de edad, su papá y su mamá todavía lo tienen en la casa y a veces llegan a los 30 y nada que salen de la casa. Y precisamente porque aquí no está marcado tanto ese individualismo. Entonces, por eso hay que tener esto muy presente. Ahora, ¿ustedes qué piensan al respecto de estas dos preguntas? Me van a alzar la manita para ir participando. ¿Latinoamérica es tierra de emprendedores o dependientes? ¿Consideran que la globalización fomenta o reprime el emprendimiento? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Los escucho. Uy, pero ¿por qué tan tímidos? Dime, Heidi. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo creo que sí, bueno, hablando desde Colombia, sí somos emprendedores, pero somos emprendedores dependientes, porque eh, en Colombia no tenemos la capacidad de producir materia prima, entonces con muchos de los proyectos que decidimos emprender tenemos esa dependencia del mercado global para poder seguir adelante pues con los mismos. Bueno, ¿y qué piensa Julie? Bueno, porque acá se va a formar un debate. En contraste con lo de la compañera, yo creo que Latinoamérica sí es tierra de emprendedores y no dependientes porque quien quiere surgir se las ingenia. Aquí hay un ejemplo clave, más o menos así de lo que se me viene de momento a la cabeza. Hay gente que, por ejemplo, los que no consumen carne, los que son vegetarianos, ellos reemplazan los hongos, el carbe, o sea, hay una industria gigante a nivel Latinoamérica que se puede explorar por todos lados. Se puede, todos los mercados, todos los gustos, todas las preferencias se pueden complacer. Es cuestión de investigar, implementar, innovar, etcétera. Entonces yo sí considero que Latinoamérica sí es tierra de emprendedores y no somos dependientes. Y la globalización aporta muchísimo al emprendimiento, ya que ofrece pues a los emprendedores acceso a una gran cantidad de financiación, eh, también aumenta la presencia de empresas en los mercados internacionales y pues gracias a la globalización han habido muchos acuerdos, muchos logros a nivel de exportación o incluso importación. Bueno, sí, pero de todas formas, mira que hay mucho emprendimiento informal, ¿sí? Digamos que una de las cosas que no ayuda básicamente demasiado a la economía es que haya tanta informalidad, porque la informalidad no genera un empleo, digamos, como para, digamos que la persona que quiere montar su negocio informal llegue y lo pone en su esquinita y con eso mantiene a su familia, ¿sí? Pero digamos que no genera empleo como tal para aportar a la economía general del país. Y adicionalmente, digamos que eso es una de las cosas de pronto negativas que tenemos en estos países que están en vía de desarrollo aún, ¿sí? Entonces puede haber ese emprendimiento y esas ganas de salir adelante y como esas ganas de trabajar, pero a veces se quedan demasiado en la informalidad, ¿sí? Comparado con otros países donde las normas llevan a que las personas, antes de pensar en crear el emprendimiento, están mirando cómo cumplen con toda la parte legal, ¿sí? Que es lo que pasa en países desarrollados. Bueno, vamos ahora con Andrea.
Bueno, profe, en este caso, Latinoamérica está destinada a depender, en este caso, desde muy pequeños. Porque a nosotros nos han enseñado de que, bueno, usted tiene que estudiar cierta carrera o lo que a usted le guste, pero enfóquese en llegar a una buena empresa y posicionarse en un buen rango, ¿sí? Para generar sus ingresos y bueno, pero no nos estipulan o es pocas las carreras que dicen, bueno, usted tiene que hacer, como en este caso, gestión empresarial, tienen que gestionar su propia empresa y ahí van haciendo como sus prácticas, ¿sí? Entonces, nosotros somos muy dependientes a ayudar a otros, ¿sí? En este caso como a empresas del exterior o empresas que vienen a surgir acá en Colombia, pero son propietarios, o sea, son personas fuera de, ¿sí? No son netamente colombianos. Entonces, cuando una persona usualmente en Colombia va a hacer emprendimiento, tiene ciertos factores que lo van a atrancar en su proceso y deciden o sea, desistir sí, de su objetivo y decir, bueno, voy a posponer este trabajo y mientras tanto voy a entrar a una empresa, mientras tengo mis recursos. Sí, o sea, ya se ponen los límites y no dicen, bueno, primero voy a hacer como un plan de trabajo para que si en 6 meses no tengo los recursos, buscar otra alternativa, ¿sí? Entonces ya uno como que desiste o le coge como cierto descontento y ya mejor se va como a lo más práctico o lo más opcional que es entrar a una empresa y tener los ingresos mensuales. Claro, es que es el chip que nos venden, o sea, estudie y consígase un buen trabajo. Es como, digamos, también la forma de crianza en la mayoría de familias, creería yo, en nuestro país. Además que eso nos lleva como a crecer con cierto miedo y como con cierto temor a dar ese salto al abismo y decir, voy a arriesgarlo todo, a ver si este emprendimiento se me da, ¿sí? Como normalmente pasa digamos que en países desarrollados, que básicamente las personas se lanzan el todo o nada, ¿sí? O lo logro o no se logra. En cambio, aquí nos da como ese temor y siempre el emprendimiento es nuestro plan B, o sea, tenemos nuestro trabajo fijo y el emprendimiento es el plan B, que si nos funciona, pues genial, y es nuestro ingreso adicional, pero no somos capaces de soltar como la otra rama que es como la estable, ¿sí? Entonces eso también va desde la cultura, la crianza y todo desde de cómo nos educan también digamos, en el sector educativo, pero también en nuestros hogares, ¿sí? Entonces miren que todo eso también termina influyendo. Y al final, el cómo actuemos nosotros y la mayoría de personas en el país es lo que va a marcar esa cultura. Dime, Julie. Pues, profe, entonces ahí sería, digamos, como para partir y no generalizar, complementando lo que dije anteriormente, no todos los latinoamericanos son dependientes en base a lo que usted acaba de decir. Como mencionaba anteriormente, Medellín es una ciudad muy organizada, incluso dicen que es un país pequeño, porque ellos, por ejemplo, el uno vende una máquina de coser, el otro vende el hilo, el otro la tela, el otro y se recomiendan. Entonces el que vendió la máquina dice, bueno, si usted va a hacer vestido, le recomiendo las telas aquí a la vuelta en el almacén, ahí venden telas de calidad a precios cómodos y el de las telas le ofrece que al de al lado vende los hilos, las agujas, los botones, etcétera. Entonces es más bien como está como muy dividida esa pregunta. No todos los latinoamericanos son dependientes porque hay unos que sí ya manejan ese avance, ese progreso que tienen otros países y pues manejan una cultura ya más de respeto y de progreso, etcétera. Claro, sí, señora, pero también tenemos que tener en cuenta que precisamente por la forma en cómo ellos actúan, hay también tanto regionalismo allá. Vaya usted, llegue de Santander o de otra zona, y si usted es turista, mejor dicho, lo abrazan, lo apapachan, y usted, mejor dicho, es importantísimo. Pero vaya y llegue usted con su negocio o llegue usted en busca de trabajo, y sí se ve muy marcado el regionalismo porque ellos prefieren al paisa
de otros departamentos, a personas de otros departamentos. Entonces, miren que por un lado está lo positivo, pero también hay un quebranto ahí en cuanto a eso. Dime, Marcela. Bueno, vamos entonces a ver ahora algo sobre Alemania. Vamos a conocer cuáles son las 20 cosas prohibidas en Alemania. Regálame un segundo porque no me acuerdo si compartí el sonido. Vamos a prestarle atención al video. Una de las primeras cosas de las que nos damos cuenta cuando entramos en contacto con una nueva cultura es que lo normal para unos no es lo normal para otros, por lo que es de suma importancia conocer las costumbres del lugar al que iremos y así no regarla. ¿Qué tal? Yo soy Marvin Lara y el día de hoy en Los Viajeros Bipolares te compartimos 20 cosas que no debes hacer en Alemania. Número 20. Saludar con besos. Mientras que en México es de lo más normal saludar de beso, en Alemania el beso es algo muy íntimo. En su lugar, se saluda ofreciendo nuestra mano derecha. Y bien pensado, si lo primero que ofrecemos a un desconocido en el momento que nos lo presentan es nuestra mejilla, ¿no nos parece ahora un tanto extraño? Número 19. Llegar con retraso. Se suele decir que la puntualidad alemana consiste en llegar 5 minutos antes. Así pues, las citas o los horarios de medios de transporte tienen un valor importante en Alemania. Llegar tarde no está nada bien visto, salvo que tengas una buena excusa. Sin embargo, la mayoría de la gente no pone reparos si se avisa que se llega tarde. Número 18. Entrar con zapatos. Es muy común sacarse los zapatos antes de entrar a una casa en Alemania. La cuestión es bastante práctica. Si entramos con botas mojadas, dejamos el piso hecho un desastre. Además de hacerlo cada uno en su casa, se suele hacer también en casas ajenas. Así, antes de entrar, preguntaremos al anfitrión si podemos dejarnos los zapatos puestos o directamente nos los quitamos para mostrar nuestra solidaridad. Número 17. Pedir agua. Si queremos agua, la de toda la vida, debemos especificar que queremos agua sin gas, puesto que en Alemania lo más típico es beber agua con gas. Número 16. Elevar la voz en público. Los alemanes son más tranquilos que los mexicanos y mantienen más la calma en las conversaciones, por lo que está mal visto el escándalo. Número 15. Hacer ruido a ciertas horas. En Alemania el ruido está sujeto a horarios. Todo aquel que corte el pasto, utilice un taladro o toque un instrumento entre las 22 horas y las 7 de la mañana, al mediodía o los domingos y días festivos es considerado una falta de respeto. La única excepción es el ruido que hacen los niños. Este está considerado socialmente educado. Número 14. Hacer visitas espontáneas. Nunca visites a nadie en Alemania sin haberle avisado antes, a excepción que sea una situación de alerta o emergencia. Los alemanes les gusta estar preparados emocional y formalmente para recibir visitas. Les gusta tener la sensación de haber tomado todas las precauciones. Número 13. Cruzar en rojo. Aunque no venga ningún coche y sin importar cuánto tiempo tarde, detente cuando el semáforo esté en rojo, sobre todo si hay padres con niños pequeños cerca. A los padres les desagrada mucho el mal ejemplo que das a los pequeños. Cruzar con el semáforo en rojo es también una infracción de tráfico. Además, siempre habrá alguien junto al semáforo que te va a regañar. Número 12. Tutear. Aquí se acostumbra a hablar a todo el mundo de usted desde más o menos los 16 años, a no ser que indiquen que podemos tutear. Número 11. Llamar tarde. Las llamadas telefónicas a partir de las 20 horas se consideran una perturbación y están mal vistas en Alemania, ya que algunos alemanes están terminando de cenar, están en el sofá o viendo televisión. Además, los peores momentos para llamar a alguien por teléfono son el sábado entre las 6 y 7 de la tarde. Sin embargo, los comentarios o mensajes en redes sociales como WhatsApp, Instagram o Facebook están considerados aceptables las 24 horas del día. Número 10. No separar la basura. Separar la basura en Alemania está sujeto a normas más estrictas que las convencionales. Ni se te ocurra tirar papel en el cubo de basura orgánica. En los reglamentos se enumera qué residuos deben depositarse en cada cubo, bolsa o contenedor.
Este rigor vale la pena ya que Alemania es el líder europeo en reciclaje. Número 9. Brindar sin mirarse a los ojos. En otros países se suele levantar la copa y brindar sin más exigencias, pero en Alemania no es así. Es recomendable mirar a la otra persona a los ojos mientras se brinda. De lo contrario, se acecha la mala suerte. Número 8. No respetar a los ciclistas. Alemania es un país de automovilistas, pero las ciudades están siendo conquistadas por los ciclistas. Los conductores que se estacionan en carriles para bicicletas deben contar con rayones en la pintura, y los peatones que obstaculizan la circulación por el carril de bici pueden ser objeto de fuertes insultos. Número 7. Charlas un tanto superficiales. La charla superficial no es una especialidad alemana, siempre se va directamente al grano, pero para los alemanes a menudo es una ocasión para explayarse sobre los problemas o asuntos particulares. Número 6. Tocar mascotas sin preguntar. Si deseamos acariciar a un perro u otro animal de compañía que nos cruzamos por la calle, mejor preguntamos antes a su amo. Número 5. Envolver comida en papel aluminio. En Alemania son altamente apasionados de cuidar el medio ambiente, y el papel de plata o papel aluminio es muy contraproducente. Por ello, para envolver comida utilizarán envases especiales o incluso papel film. Número 4. Tirar la bolsa de basura en un contenedor que no es el tuyo. Y hablando de reciclaje, no se te ocurra tirar la basura en un contenedor que no te corresponda. Cada familia paga sus impuestos de basura y posee un contenedor por los residuos que genera. Número 3. Pagar una ronda. Aquí nadie invita cuentas, cada quien paga lo suyo, así que no vayas a caer mal. Número 2. Felicitar a alguien antes de su cumpleaños. La superstición hará que no les sienta bien recibir felicitaciones antes de la especial fecha de cumpleaños, así que no lo hagas. Número 1. Usar matrículas nazis. Las abreviaturas con que a los ultraderechistas les gustaría adornar las matrículas de sus autos. Por eso, aunque en Alemania es posible pagar para obtener una matrícula con determinadas iniciales, están prohibidas las combinaciones tales como HJ, KZ, SA, SS, HH o HH-88. Ahora ya sabes qué es lo que no debes hacer en Alemania y lo que está muy mal visto. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Si te gustaría ver más videos de cosas prohibidas en otros países, no olvides dejárnoslo en los comentarios. Y recuerda, yo soy Marvin Lara para los viajeros bipolares. Bueno, entonces aquí vamos conociendo ya un poquito más de esta otra cultura. Vamos ahora a hablar de la motivación para el trabajo porque existen niveles altos de motivación que producen mejores niveles de productividad y reducción de costes. Por eso es que las empresas se interesan en conocer y en aprender de las actitudes hacia el trabajo. Y pues digamos que desde lo que ustedes aprendieron ya a lo largo de su formación y desde esa teoría de las relaciones humanas, que es una de las cosas que digamos en los primeros semestres ustedes ven todas las teorías que han aportado a la administración. Una de las cosas en las que más se hace énfasis después de que surgió esa teoría, pues es eso, que la motivación se convierte en algo demasiado importante y termina viéndose reflejada en la productividad de las personas en las empresas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en cuanto al materialismo y motivación? En primer aspecto, el deseo de riqueza material es una de las principales motivaciones para trabajar y positivo para el desarrollo económico. Y pues para muchas personas, en realidad ustedes saben que trabajan porque lo necesitan o porque en realidad pues piensan en esa riqueza como tal. Incluso muchas personas a veces crean emprendimientos pensando en esa riqueza, ¿sí? Ya ahí llega el punto en que los emprendedores pasan a una segunda perspectiva donde les parece importante que tu empresa crezca, no para ganar más dinero, sino para generar más empleo y ayudar a más familias y que básicamente eso termina ayudando pues a la economía del país, ¿sí? También es importante el equilibrio entre el ocio y la productividad, varía entre países, siendo Estados Unidos una sociedad que prioriza el trabajo sobre el tiempo libre. En cambio, en Europa, por el contrario, hay mayor disposición de ser altamente productivos a cambio de más tiempo libre, a pesar de que eso limite sus ingresos. Y por eso es que el tema de las vacaciones en cada país también varía demasiado.
por eso los horarios laborales en cada país también varían demasiado y tanta reglamentación. Por ejemplo, acá éramos muy cuadriculados en las 8 horas diarias de trabajo como maquinitas, pues, y a medida después de la pandemia, pues empezó a haber más esa flexibilidad horaria en las empresas, porque, digamos, las empresas se dieron cuenta que el empleado igualmente podía ser productivo. Entonces, eso que hasta ahora nos dimos cuenta en este país debido a esa situación que vivimos de la pandemia, pues ya lo sabían en países desarrollados donde en realidad ya tenían unas estrategias muy particulares enfocadas a este tema del tiempo de trabajo, ¿sí? O esa flexibilidad que se daba en temas de hora. Si yo les preguntara a ustedes qué los motiva a trabajar, ¿sí? Estoy segura que todos ustedes me darían una respuesta diferente. Y es por eso en que, digamos, las empresas hoy se están enfocando en conocer más al trabajador. Porque para muchos de ustedes la motivación de este trabajo es porque tengo que mantenerme y necesito pues dinero para sobrevivir. Un segundo que por acá está entrando alguien. Ya. Entonces, digamos que para muchos es como esa forma de supervivencia, entonces trabajo para sobrevivir. Hay personas que los motiva trabajar, no solamente el tema digamos, de cuánto me pagan de sueldo base, sino más bien esa flexibilidad horaria que me permiten, o los motiva el hecho de que puedan estar en una empresa donde puedan ir ascendiendo y creciendo profesionalmente. Otros se motivan a trabajar porque quieren sacar adelante un emprendimiento. Entonces, digamos que la motivación para todas las personas varía, ¿sí? Y por eso es que las empresas hacen tantos análisis sobre cuál es el mejor beneficio que podemos darle, el beneficio adicional que podemos darle al trabajador, ¿sí? Porque, pues digamos que para cada trabajador el deseo o esa motivación va a ser diferente. Regáleme, porfa, un segundo. Ya, qué pena. Entonces, como les decía, esas expectativas de éxito y recompensa, pues digamos que tienen como una variación. La gente está dispuesta a trabajar si las recompensas por el éxito son altas o existe cierta incertidumbre de lograr el éxito. En cambio, para otros, pues las recompensas por el éxito varían dependiendo del país, políticas económicas y su nivel de desarrollo. ¿Qué mejor ejemplo que estas dos imágenes que ustedes ven aquí? Tenemos a Wall Street en Estados Unidos, en New York, donde las personas, pues, en realidad dicen de una forma donde, digamos, visualicen o digamos que quien los mire, como que tengan esa perspectiva de que, oiga, mire, va un trabajador, un hombre exitoso, un empresario exitoso, y digamos que la perspectiva es trabajar para lograr ese éxito. En cambio, en países, en realidad, donde hay mucha pobreza, en países que apenas están en vía de desarrollo, pues vemos situaciones como estas donde las personas salen a trabajar todos los días porque si no, no comen, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa situación político-económica que tenga cada uno de los países, podemos ver estos escenarios. Y son cosas que también tenemos que entrar a analizar en el momento en el que nosotros tenemos la idea de vender un producto a X país, porque en realidad usted se puede centrar en un segmento de mercado, pero usted también tiene que ver ay, ahora se me fue la palabra, tiene que analizar se me fue el término. Bueno, como la solvencia económica que tienen las personas en ese país o ese segmento en el que usted se está centrando, en realidad, pues si tienen ese dinero para comprar los productos que ustedes pretenden vender allá, ¿sí? Otra cosa importante son las preferencias de relaciones, esa distancia del poder. ¿A qué se refiere esto?
se refiere a esa relación general entre superiores y subordinados. ¿Sí? Hay diferentes estilos de administración y que esto varía también, no solamente entre países, entre zonas de diferente país también se ve esto, o incluso la simple diferencia entre una empresa y otra, donde podemos tener un estilo de administración autocrático, paternalista o consultivo, dependiendo pues el líder, el dueño o esa cultura empresarial que promueva como tal la empresa. Entonces allí también hay una variación. Otra cuestión importante es que el reto de los gerentes internacionales es definir qué estilo utilizas en los países donde se realicen operaciones para no incomodar a subordinados y afectar la productividad. No es que entonces, no, por ejemplo, usted esté acostumbrado a que la forma en cómo trabajan las personas aquí en su empresa es cumpliendo un horario estricto, marcando huella, donde las decisiones importantes solo lo toma el dueño de la empresa y sus asesores, y de resto, de ahí para abajo, jerárquicamente, todos cumplen órdenes. Usted puede estar acostumbrado a eso y así funciona su empresa. Pero si usted se va a otro país y va a realmente a colocar una sucursal allá, va a abrir algún tipo de oficina allá o simplemente va a contratar a personas allá para X o Y labor, que no le suceda que usted quiera imponer lo mismo que impone acá en ese país. Usted tiene que ir a analizar cómo funciona ya el horario, cómo funciona la flexibilidad para los trabajadores, cómo es que se logra la productividad en esos trabajadores, en ese país, de acuerdo a sus costumbres, y ahí sí usted actúa. ¿Ven? Por otra parte, tenemos el comportamiento relacionado con el riesgo. ¿En qué consiste esto? Que las culturas y las personas difieren en facilidad para manejar la incertidumbre, grado de confianza entre la gente, orientación hacia el futuro, actitudes de autodeterminación y fatalismo, ¿sí? Y las empresas internacionales tienen que considerar estas diferencias al momento de definir sus estrategias en cada país. Entonces, yo siempre le he dicho a mis estudiantes, si para usted hay una estrategia que aquí lo está llevando al éxito empresarial, créame que esa misma no es la que le va a servir en otro país. Eso puede variar de forma impresionante. Entonces, no nos confiemos o no digamos que sigamos siempre la misma línea a la que estamos acostumbrados y digamos a nuestra zona de confort en cómo operamos acá en nuestro país bajo nuestra cultura, ¿sí? Tenemos que ir a ver todo de forma diferente hacia ese mercado en el cual queremos incursionar. También tenemos el procesamiento de información y tareas. Resulta que hay culturas de alto y bajo contexto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algunos ejemplos. Estados Unidos o países del norte de Europa son consideradas culturas de bajo contexto. Van de frente al grano y no se detienen en conversaciones triviales. ¿Sí? Eso pasa en el momento en el que vamos a hacer una negociación, en el que vamos a llegar a cierto acuerdo. Digamos que en el mundo de los negocios funciona así. En países latinoamericanos son consideradas culturas de alto contexto, por lo que valoran conversaciones extensas o incluso informales. Y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿cierto? Primero la charla, la confianza, entrar como en esa charla amena para después ir como a lo que nos compete el negocio. El cruce de ambas culturas a veces podría generar fricciones, pues los primeros considerarían que los segundos son insuficientes o que pierden el tiempo, o los latinos podrían pensar que los americanos son agresivos y antisociales. Claro, si usted va y negocia con alguien que también quiere primero esa charla y esa confianza antes de como quien dice, hacer el negocio, pues bien, pero si usted da con otra cultura donde pasa lo contrario, en realidad usted no va, digamos, a percibir eso bien. Y esa cultura a la que está acostumbrada a que las cosas son como en los tiempos medidos, vamos es a lo que es, al grano, al negocio, pues van a ver en nosotros básicamente en que nos encanta perder el tiempo y por eso también hay mucho conflicto a veces con el tema de la puntualidad. Pero pues esos son aspectos que vamos a ir abordando pues más adelante. Bueno. Aquí, ¿dónde está? Ah, sí.
Bueno, aquí ya inicia la otra parte del tema. La otra semana vamos a centrarnos en conocer de otros negocios y vamos a ir país por país identificando ciertos aspectos. Entonces, acá ya cambiamos como tal, digamos, esa parte general y empieza lo particular. Es decir, que nuestro tema termina aquí el día de hoy. ¿Qué quiero que tengan presente? Regálenme un segundo, voy a revisar el cronograma de ustedes. 25 de mayo. 9 de mayo. Ok, ustedes ahorita van a entregar el 9 de mayo el producto 4, que es el del simulador, ¿verdad? Y con ustedes nos volvemos a ver para la última clase. Hoy estamos a 3 de mayo. Con ustedes nos vemos el 10 de mayo, que es el otro, sí, el otro sábado nosotros tenemos ya la última clase para terminar de abordar la parte de culturas, hablar del examen y explicarles el trabajo final. El trabajo final, digamos que va a ser muy sencillo para ustedes, básicamente va a ser como el primer trabajo que hicieron, pero pues ya varía el tema de los países porque recuerden que hemos ido haciendo un cambio en cada trabajo en cuanto a los países con el propósito de que ustedes vayan conociendo un poco de cada uno en el momento de plantear, digamos, el trabajo final que va a ser pues una exportación como lo hicieron en el primer trabajo. El producto no varía, lo que va a variar es el país y pues digamos que lo único adicional que va a incluir son algunos aspectos como el tema de culturas que abordamos ahorita al final. Entonces, la próxima clase les explico ese trabajo el 10 de mayo, porque ese trabajo lo entregan el 25 de mayo. Tienen 2 semanas para hacer. Y nuestro examen final es el 17 de mayo. ¿Sí? Entonces, dejamos hasta acá el día de hoy y pues nos vemos el próximo sábado para terminar como tal ya todo lo referente a nuestra asignatura. ¿Listo? Dudas, inquietudes, preguntas que tengan sobre el trabajo que están realizando. Bueno, entonces chicos, si no hay más dudas, terminamos por el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana a todos. Nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz. Gracias, profe.